Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de PROM Argentina titulada Beneficios fiscales para la exportación, devolución de IVA y reintegros. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al final de la exposición les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Víctor Brigo, contador público. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carmela, por la introducción. Agradecerles también a ustedes por conectarse a esta charla y a la agencia, como siempre, por la convocatoria. Antes de empezar, quisiera hacerle algunas consultas para conocer un poco el público. Ahí están viendo un Mentimeter, que les pido si pueden ingresar ahí a menti.com e ingresar ese código, que me encantaría pegárselos en el chat, pero solo me dejan a panelistas y host. Carmela, y no sé. Está, Everyone ya me aparece. Está. Ahí les pego en el chat eh, por si quieren ingresar más fácil. Eh, Les pido si pueden ir respondiendo la pregunta que ven en este momento. A medida que vayan respondiendo, iremos avanzando en la siguiente. Mientras tanto, les cuento un poco más o menos cómo va a ser la agenda. Vamos a ver dos temas, lo que es el recupero de IVA por exportaciones, tanto para exportadores de bienes como de servicios. Luego de repasar el tema, vamos a ver cuáles son este, algunas cuestiones para maximizar, digamos, la devolución. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Luego del espacio de preguntas vamos a ver lo que son los reintegros de aduaneros por exportación de bienes. Y al finalizar el tema de reintegros aduaneros, también vamos a abrir el espacio de preguntas. Les pido por favor que las preguntas las hagan no en el chat, sino en el sector de preguntas y respuestas, porque el chat se va moviendo y es muy difícil de seguir. En cambio, el de preguntas y respuestas se puede leer y se puede marcar como leída. Perdón, un segundo. Bueno, hasta ahora tenemos 3 exportadores esporádicos, 5 exportadores recurrentes de bienes, 0 exportadores esporádicos de servicios, un exportador recurrente de servicios y 5 interesados en el tema. Hay una última opción que era Bilu siempre, pero eso la sacamos. Reducimos las opciones para responder. Bueno, para no seguir demorando, vamos a pasar a la siguiente consulta, que va a apuntar básicamente a los exportadores recurrentes, y es la siguiente. Aquellos exportadores recurrentes, ¿cuál sería la situación que describe mejor qué opción describe mejor su situación actual? Exportan pero no tienen saldo a favor de IVA, tienen saldo a favor de IVA pero no solicitan el recupero, lo solicitan, lo cobran normalmente, lo solicitan, lo cobran con demora, lo solicitan y no lo están cobrando. Bueno, es un poco lo que se ve, digamos, en en el mercado, que aquellos exportadores que piden el recupero, hay mucha demora en lo que es el cobro. Una de las cuestiones que vamos a ver es cómo mejorar, digamos, esos plazos de cobro mediante la elección del mejor destino, digamos, al pedido de devolución. Gracias por participar, más o menos ya sabemos la situación, digamos, de la audiencia. Ya ingresamos acá. Bueno, la agenda ya dijimos. Primero vamos a ver lo que es recuperativa, abrimos el espacio de preguntas. Luego
lo que son los reintegros de exportación y hablamos el espacio de preguntas. Vamos a ver tanto bienes como servicios. ¿Qué se considera exportación de bienes a los efectos del IVA? Pues, para el código aduanero es la extracción de mercaderías del territorio aduanero, para lo que es IVA, la, la- la definición es un poco más restrictiva, tiene que ser la salida con carácter de bienes, obviamente, con carácter definitivo, o sea, exportación a consumo, a título oneroso, no cualquier exportación, digamos. Si uno pasa la frontera con bienes, se considera exportación a los efectos del código aduanero, a los efectos del IVA debería ser a título oneroso una venta, digamos, a un país tercero. También se considera exportación de bienes lo que son las ventas desde el territorio aduanero general al territorio aduanero especial, es decir, Tierra del Fuego. En cuanto a exportaciones de servicios, son las prestaciones que se realizan en el territorio que no estén en relación de dependencia y cuya utilización se hace inmediata en el exterior. O sea que no importa tanto quién lo presta y a quién se lo presta, sino desde dónde y hacia dónde. No es lo mismo, por ejemplo, si un médico opera a un extranjero en el país, eso no es exportación de servicios porque en el territorio. Si el médico viaja y lo opera en el exterior, tampoco es exportación porque lo está haciendo justamente en el exterior, está fuera del objeto del IVA. En cambio, si realiza una consulta médica vía Zoom y a un sujeto que vive en el exterior, eso sí se puede calificar como exportación de servicios. Es importante la diferenciación porque en función a cómo califique va a ser el tratamiento que reciba en el IVA. Cuanto al IVA, para los que no están empapados, digamos, en impuesto, el IVA es un impuesto al consumo que grava al último, al consumidor final. Grava tanto lo que es la venta de cosas muebles como las prestaciones de servicios que se realizan dentro del territorio argentino, la importación de bienes y la importación de servicios. La mecánica del impuesto es yo, empresa, adquiero bienes y servicios que luego vendo. Mi proveedor, salvo que sea monotributista, me va a facturar con IVA. Yo le vendo a un cliente local, le voy a vender con IVA. La diferencia entre el IVA débito fiscal, que es el que yo facture, y el IVA crédito fiscal que factura a mis proveedores, es lo que le voy a ingresar al fisco. Por eso es impuesto al valor agregado, porque en cada cadena que se va agregando valor se va adicionando el impuesto y se resta, digamos, el de las compras. Ahora, la exportación está exenta. Argentina adopta, dentro de los principios internacionales de tributación, Argentina adopta el de país de destino, por el cual se compromete, digamos, a no gravarlas con impuestos al consumo a las exportaciones, sino que le da la potestad de grabarlos al país comprador. No obstante, el exportador, para poder exportar, seguramente adquiera bienes y servicios, el cuales les facturan con IVA, salvo que sea monotributista. Y si la compra me genera crédito fiscal, la exportación no me genera débito fiscal, si yo no puedo recuperar ese IVA, se me va a generar un saldo a favor que va a terminar encareciendo el valor de los bienes exportados porque termina siendo mayor costo. ¿Cómo hago para evitar ese costo? Mediante el reintegro del IVA vinculado con operaciones de exportación, que es el trámite mediante el cual los exportadores le pueden solicitar al fisco justamente la devolución de el crédito fiscal vinculado a todas las operaciones de compra que tuvo vinculados con la actividad exportadora, de modo de poder consumir ese saldo a favor que le provoca, digamos, exportar. ¿Por qué les convendría solicitarlo a aquellos que tienen saldo a favor? Básicamente porque les va a mejorar la rentabilidad, les va a mejorar el flujo de caja y le va a permitir competir, digamos, de manera más ventajosa con otros mercados donde los impuestos son menores. Vamos a ver esto a través de un ejemplo bastante práctico, gráfico, donde acá hay un exportador que por cuestiones formales, si se quiere, no podía pedir el recupero, no lo pedía.
y fue acumulando crédito fiscal hasta tener un saldo a favor, saldo técnico se le conoce a la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, llegó a acumular un saldo técnico de 11.500 millones de pesos. Una vez subsanados los inconvenientes que tenía que le impedían pedir el recupero, que lo vamos a ver más adelante, empieza a solicitar la devolución. Esos 11.500 millones de pesos que tenía dentro de lo que se conoce como saldo técnico, lo vincula a exportaciones, por eso acaban, donde antes había 11.500, ahora van a haber 3.100. Y una vez presentado, el fisco le empieza a devolver ese crédito, y lo van a ver en el formulario de la derecha, donde solicitó 8.000 millones y después finalmente se lo terminaron devolviendo. Pero lo que hay que ver acá es que de 11.500 millones de crédito fiscal que tenía, que no lo pedía porque no podía, solucionados los inconvenientes, los empezó a solicitar y ahora su saldo de IVA bajó de 11.500 a 3.100. O sea, para que vean gráficamente, digamos, la necesidad y la conveniencia de, digamos, solicitar la devolución del IVA cuando la actividad exportadora le genera saldo a favor. Hablamos siempre de devolución, la realidad es que yo el IVA que pido le puedo dar más de un destino, lo puedo pedir que me lo acrediten para compensar otros impuestos nacionales, ya sea impuestos a las ganancias, saldo de la declaración jurada o anticipos de impuestos a la ganancia a ingresar. Puedo compensar retenciones practicadas de IVA o eventualmente ganancias a terceros. Puedo pedir que me compensen contra contribuciones, cargas sociales. Siempre impuestos nacionales a cargo, digamos, cuyo ingreso está a cargo del exportador. Puedo pedir la devolución, que una vez aprobada me la acreditan en una CBU declarada, o puedo pedir la transferencia a un tercero, que ese tercero tiene que pagar algún impuesto. Yo por ahí no tengo ningún saldo pagador, se lo puedo transferir para que él lo aplique al pago de sus impuestos. Cuanto a la acreditación, bueno, lo que dice la ley de IVA es que el crédito vinculado a exportaciones lo puedo computar contra el mercado interno. Y esa compensación es parcial, no lo puedo hacer porque no tengo mercado interno. Le puedo pedir la acreditación contra otros impuestos a cargo de ARCA. Puedo pedir la devolución. Ventajas de pedir la devolución es que va generando intereses desde la fecha en que yo hago la solicitud. Los intereses actuales, la verdad, están bastante bajos. Hubo una época en donde el interés competía con la inflación y era atractivo, digamos, eh, solicitar la devolución. Actualmente está debajo de lo que es inflación, con lo cual no es la mejor alternativa, habría que pensar mejores opciones desde el punto de vista financiero. Además que el cobro depende de la caja de ARCA y como fueron respondiendo en las preguntas, está con bastante demora. Adicionalmente, los que tengan certificado MIPYME van a cobrar antes, porque tienen prioridad para lo que es cobro de reintegro y devoluciones, en detrimento de aquellos que no tienen certificado. Si no pido la acreditación, no pido la devolución, lo que puedo solicitar es la transferencia a terceros. Ventaja que tiene es, no depende de la caja de ARCA. Desventaja es, bueno, se hace un valor menor al nominal porque mi comprador seguramente me aplique o me quiere aplicar un descuento en esa transferencia, ¿no? Plazos, importancia de los plazos de cada destino vinculados con este tema de buscar la mejor manera de recuperar ese IVA. La acreditación contra otros impuestos la puedo hacer desde que presento el recupero. Una vez que presento el recupero, ya lo puedo empezar a utilizar para quedar sujeto a la posterior aprobación del fisco. Si el fisco, por el motivo que sea, no me aprueba ese recupero, yo todo lo que compensé se cae y voy a tener que pagarlo más los intereses hasta la fecha de pago. O sea, desde el vencimiento de la obligación hasta que yo lo ingreso, los intereses que se hayan de vengar. Pero lo puedo empezar a utilizar desde el momento cero. Una vez que después me lo aprueba el recupero, el fisco me aprueba el recupero, esa acreditación o compensación queda firme. Lo que es devolución,
Además del plazo de aprobación, hay que sumarle el plazo de pago de Arca. Y lo que es transferencia va a quedar en el medio. Yo tengo que esperar, digamos, hasta que el fisco me lo apruebe. Una vez que el fisco me lo apruebe, ese crédito está en condiciones de ser transferido, se lo transfiero al sujeto designado y el sujeto designado ya me va a pagar en función a las cláusulas contractuales definidas con el tercero, pero ya no depende de la caja de Arca. Ahí alguien creo que hizo una pregunta en el chat, por favor, hacerla en el sector correspondiente, así después la podemos marcar como leídas. Mm. Vamos a repasar algunos requisitos, eh, tanto del exportador como de las operaciones, ya sea de bienes o de servicios, y de los créditos a solicitar. Requisitos del exportador, muchos son formales, como obviamente estar inscrito en IVA, porque si no, no me estarían facturando, digamos, con el IVA discriminado, no podría pedir nada. Puedo ser cuita activa, si no tengo la cuita activa no voy a poder solicitar el recupero. En el caso de exportadores de bienes, tienen que estar inscritos en el registro de importadores y exportadores, aunque si no estuvieran inscritos en el registro no podrían exportar. Eh, Tener actualizado el domicilio fiscal electrónico, tener declarado obviamente una CBU para devoluciones en caso de que pida la devolución, si no, nunca lo voy a cobrar. Actualizado el código que he desarrollado, obviamente contar con saldo a favor de IVA, si no tengo saldo a favor de IVA, no voy a solicitar ninguna devolución. Y no es un requisito, pero sí es muy deseable lo que es el certificado MIPYME, porque voy a tener prioridad en lo que es el cobro de las devoluciones y reintegros. En cuanto al requisito del IVA que voy a solicitar, no es automático, yo tengo que iniciar un trámite y en ese trámite tengo que aportar un montón de información en lo que son, por ejemplo, la exportación de bienes, voy a tener que detallar todos los permisos de embarque que forman mis exportaciones, en el caso de exportación de servicios, las facturas de exportación, y en ambos casos el IVA que voy a pedir tiene que estar vinculado a un comprobante y ese comprobante tiene que tener determinados requisitos y tengo que informarlos todos en el aplicativo. Eh, Ahí, bueno, la pregunta es si es, vamos a hacer una salvedad, tengo una pregunta ahí el sector de preguntas y respuestas, que es de reintegros, la vamos a ver después cuando lleguemos a reintegros, algo que Darío cuando hablas de reintegros te refieres a recuperos. Cuando hablamos de IVA hablamos generalmente de recupero y cuando hablamos de reintegro donero hablamos de reintegros. Eh, si es de reintegros, la vemos más adelante, si es de recupero de IVA, si querés, aclarame y la vemos ahora. Eh, y voy a leer las dos preguntas que hicieron ya en el chat, así no las sacamos. Valeria Maldonado nos pregunta en el chat, una vez elegido el medio para la devolución de esos saldos y ya dictada la resolución, ¿se puede cambiar? Por ejemplo, haber solicitado inicialmente para computar acreditación y luego pretender que se acredite. Se puede cambiar solamente una por una única vez y en la medida que hayas pedido la devolución. O sea, vos podés pedir la devolución, una vez aprobado y hasta tanto no lo hayas cobrado, podés ingresar un servicio y solicitar el cambio de destino. Pero solamente cuando pediste devolución y el cambio de destino va a ser a compensación o transferencia. La puedes hacer también parcial, parte en dejar en devolución y parte en otro destino. Ahora bien, si vos pediste la acreditación, y querés que te lo devuelvan, lo que vas a tener que hacer es rectificar, presentar nuevamente el formulario cambiándole el destino y pedirle al fisco que te lo procese. María Elena López consulta, ¿se puede compensar el crédito fiscal generado de una importación contra el débito fiscal de una exportación? A ver, la exportación no genera débito fiscal. Lo que puedes solicitar es, cuando vos importaste, pagaste IVA, eventualmente cuando exportaste, si ese IVA
sigue estando el saldo a favor, puedes pedir la devolución, pero no es que se pueda compensar. La compensación la puedes llegar a hacer contra el mercado interno. Y Teo Axis pregunta qué diferencia hay entre el saldo a favor de exportación y el nacional. Eh, el IVA es uno, el saldo, tenés dos tipos de saldo, lo que es saldo técnico es la diferencia entre el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal. Si tu débito fiscal supera el crédito fiscal, el saldo técnico es a favor de AFIP. Si tu crédito fiscal supera el débito fiscal, tu saldo técnico es a favor tuyo. La exportación que no tiene débito fiscal porque está exento, si solamente sos exportador, vas a tener crédito fiscal acumulado y solicitando la devolución lo vas a poder consumir, si no, no vas a consumir. Ahí Darío en el chat aclaró que es reintegro, bueno, lo vemos en la segunda parte. Pero por favor, las preguntas en el sector de preguntas y respuestas. Gracias. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el IVA para poder ser solicitado? Primero, tiene que formar parte del saldo a favor técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar declarado y esterilizado en la declaración jurada. Si yo tengo una factura que no la informe en mi declaración jurada de IVA, no la voy a poder pedir hasta tanto no la declare. Se tiene que vincular con la exportación, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo se vincula directa? Y por ejemplo, si yo soy un exportador de granos, y exporté 10 toneladas de soja, voy a solicitar la devolución del IVA vinculadas a 10 toneladas de soja como mínimo. Digo mínimo porque puedo llegar a tener una merma entre la compra y la exportación, producto de diferencias de humedad, grano que se pierde en el transporte, etcétera, etcétera. Pero voy a pedir más o menos 10 toneladas de soja. No voy a pedir 50 toneladas de soja si exporté 10. Indirecta es si yo no puedo vincular esa relación directa, como puede ser, puedo vincular de manera directa el transporte del campo al puerto, puedo vincular directa los gastos del despachante de aduana, quizás no puedo vincular de manera directa gastos de oficina. Entonces esos gastos de oficina se vinculan de manera indirecta a esa exportación, de alguna manera que es realizando algún prorrateo, pero tiene que haber una vinculación, lo mismo con un exportador de servicios. Exportador de servicios que, por ejemplo, compra equipos que usa para, cuando digo equipos me refiero a una PC o una laptop, lo usa para prestar el servicio, vincula ese crédito a la exportación. Se compra un auto y difícilmente el crédito y pide encima, pide la factura a nombre con la quit ya sea de la empresa o él como sujeto freelancer, digamos. Y ese IVA no se va a vincular a la exportación porque está prestando un servicio de Argentina y poca relación va a tener el crédito fiscal del auto, eso no se podría solicitar. El comprobante que da origen a ese crédito tiene que cumplir con las normas vigentes de facturación, regla general, factura electrónica, granos, carne o otros productos primarios, liquidación. Realmente se utiliza, no se utiliza lo que es un comprobante electrónico, pero después hay excepciones a lo que son comprobantes electrónicos, pero esas excepciones tienen que estar dentro de las normas, digamos, vigentes. Obviamente el proveedor tiene que estar inscrito en IVA al momento de emitir la factura, tiene que ser un proveedor confiable. No sé si oyeron hablar de la base de usinas truchas, de facturas truchas o base APOC. Si el proveedor está incluido en esa base, por más que la operación exista, a mí el IVA no me lo van a devolver y ya va por otro camino la discusión. El IVA que voy a pedir en devolución tiene que estar cancelado a través de un medio de pago utilizado por el Banco Central. Esto quiere decir que comprobantes mayores a 1000 no pueden ser cancelados en efectivo, tiene que ser mediante transferencia o cheque o eventualmente compensación. Si soy agente de retención del IVA, tengo que haber retenido correctamente el IVA correspondiente a la factura que estoy solicitando. La fecha del comprobante hecha por por mi proveedor tiene que ser anterior a la exportación. No es lógico, digamos, puede suceder y hay que demostrarlo, que si yo exporté en enero, pretenda incluir una factura que tiene fecha de marzo.
porque se supone que el bien lo tengo que haber recibido, el bien del servicio lo tengo que haber recibido antes de que el bien que yo haya exportado. Puede suceder que tenga fecha posterior y hay que justificarlo y demostrar que se vincula, digamos, a la exportación hecha anteriormente. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de granos, el sector opera, digamos, recurrentemente con algo que se llama precio a fijar, que es que entrega la mercadería y no se fija precio, por ende no se sabe cuál es el crédito fiscal, el precio se fija a futuro, en un momento que el productor diga, bueno, fijamos precio a ese momento es cuando se emite la liquidación y eso va a tener fecha posterior, entonces hay que demostrar que la operación fue a precio fijar, por ejemplo, o la demora de un proveedor que se olvidó de facturarme o me facturó tarde, esa factura que me hace tengo que demostrar que se vincula con la exportación. Si es de bienes, tengo que buscar la fecha del remito. Si es de servicios, mínimamente debería decir que el servicio se prestó anteriormente. Y por último, casi una obviedad, no puedo pedir más de una vez un crédito fiscal. Sí puedo pedir más de una vez una factura, pero no puedo pedir más del crédito fiscal que me facturaron. Por este u otro régimen, por ejemplo. Si además de por el régimen de recupero IVA por exportaciones, pedí por el régimen de inversiones en bienes de uso, lo que haya pedido por inversiones en bienes de uso y me hayan devuelto, no lo puedo incluir acá, porque si me estaría pidiendo dos veces un mismo crédito. En cuanto a lo que es requisitos del cobro, vamos a ver cuáles son los requisitos para el cobro de bienes y para lo que es cobro de servicios. Requisita para el cobro de las exportaciones, lo que yo cobre, obviamente, por los bienes exportados, según la condición de venta que se haya pactado, se tiene que ingresar y liquidar en el mercado de cambios en un plazo que varía de 30, 60, 120 o 180 días corridos, ya sea dependiendo de lo que es la posición arancelaria del bien que exporté o de la vinculación con el importador. Si yo soy vinculado del comprador del exterior, los plazos son menores independientemente de lo que estoy exportando. Si utilizo exporta simple, ese plazo son 365 días corridos, sin importar ni el bien exportado ni quién me esté comprando ese bien. Independientemente de estos plazos, desde que yo cobro tengo 20 días hábiles para su ingreso. Y los plazos no se suman, digamos. Si yo tengo 180 días corridos y cobré el día 179, no es que tengo 20 días hábiles más para ingresarlo, sino que tengo un día para ingresarlo. Ahora, si yo tengo 180 días corridos y lo cobré a la semana, ahí tengo 20 días hábiles para su ingreso. Diferencias entre bienes y servicios es que la exportación de bienes, el control de la liquidación la hace el banco de seguimiento. El banco de seguimiento es el banco con el cual yo opero comercio exterior y nomino para que me haga la liquidación. El banco lo que va a hacer es controlar los plazos estos de 30, 60, 180 días, dependiendo de que corresponda. Llegado ese plazo, si yo no acredite el cobro, le va a informar al Banco Central que ese permiso está incumplido y el Banco Central le va a informar al fisco, a ARCA, que ese plazo está incumplido. Un exportador sin incumplimiento se ve de esta manera. Un exportador con incumplimiento se ve de esta manera, donde tiene el detalle de todos los permisos sobre los cuales no liquidó las divisas por el motivo que fue. Este exportador no puede pedir el recupero, el otro exportador sí puede pedir el recupero. Y no importa respecto de sea una exportación que yo estoy solicitando en esa devolución o que no la esté pidiendo, porque el incumplimiento en lo que es liquidación de divisas me bloquea de uno, ya sea $1 o $10 o todo el permiso, me bloquea la posibilidad de pedir la devolución de todas mis exportaciones. A diferencia de lo que son los reintegros, que el incumplimiento de no liquidar la divisa del reintegro me bloquea el cobro del reintegro de ese permiso, pero el resto sí los puedo ir cobrando. Por eso es importante cumplir, digamos, con la normativa cambiaria, porque no podría pedir la devolución del IVA vinculada a exportación. En cuanto a los requisitos del cobro de las exportaciones de servicios, los exportadores de servicios tienen 20 días hábiles para ingresar
lo cobrado en el exterior. No hay un plazo, pero, o sea, no tengo un plazo de días corridos, sino que tengo 20 días hábiles desde que lo cobro. Si no lo cobro, obviamente no puede ingresar nada. Pero bueno, los exportadores de servicios también tienen que especificar al tipo de cambio oficial el producido de sus exportaciones. Hay excepciones que son para los freelancers, que son las personas humanas, que pueden no liquidarlo en la medida que cumplan tres requisitos, que es que los fondos los acrediten en una cuenta local a nombre del exportador, en dólares, que los liquiden, que correspondan a determinados servicios exportados y el tercer requisito es que no pueden realizar ni 90 días antes ni 90 días después determinadas operaciones financieras como puede ser compraventa de títulos, CDRs, dólar MEP, operar con cripto. Si hace esto, está obligado a liquidarlo. Si no hace esto, puede seguir teniendo los dólares sin liquidar. Los servicios prestados son los listados por el Banco Central, que son los códigos estos que llamamos S01, S07, etcétera, etcétera. Básicamente son cualquier tipo de servicio que se presta desde acá al exterior, solamente hay que ver en cuál califica. También hay excepciones para las empresas adheridas a la Ley de Economía de Conocimiento, que son por cobros que correspondan a actividades vinculadas con la LEC y cuyos fondos va a utilizar solamente para pagar todo o parte de los sueldos de sus empleados en dólares. Estas son las únicas excepciones que hay actualmente para no liquidar los dólares. Adicionalmente, los exportadores de servicios tienen que cumplir algunos requisitos específicos. Ya dijimos que el servicio tiene que estar prestado en el país con utilización inmediata en el exterior. Es deseable que cuenten con un contrato con la contraparte, que donde se anuncie quiénes son las partes, cuál es la descripción del servicio, desde qué fecha aplica, tiene que estar en español o traducido por traductor público porque hay que aportarlo, y a solicitud de ARCA aportar el respaldo del ingreso de las divisas, porque a diferencia de lo que es bienes, no interviene ningún banco y nadie avisa si se cobró o no se cobró, con lo cual ARCA va a pedir tanto el contrato como el cobro para demostrar que el servicio efectivamente se prestó. La solicitud se hace una por mes de exportación. En el caso de exportaciones de bienes, lo que me determina en qué periodo corresponde es la fecha de cumplido, que es la fecha donde figura que la mercadería está a bordo del medio de transporte y que va a cruzar la frontera. En el caso de exportaciones de servicios, el periodo de exportación lo da la fecha de la factura. No importa cuándo yo preste el servicio, si lo presté en enero y la factura le dice que con fecha de febrero, por cuestiones sistémicas de los aplicativos, esa factura debe informar como recuperó febrero. No la voy a poder pedir en enero, por más que el servicio corresponda a enero. La presentación que voy a aportar cuando haga la solicitud, obviamente el formulario, me dijo 404, se presenta por internet, se le agrega el poder de quien firma el formulario, se agrega un informe especial de contador público independiente que va a opinar respecto de todo lo que estuvimos viendo, si el crédito fiscal es razonable, si las exportaciones son reales, digamos, por alguna manera, por decirlo de una manera, el contador no va a tener forma de demostrar que el servicio se prestó, sino que va a ser a través de la documentación que le aportan, o sea, factura de exportación, el cobro, respecto del crédito que está pidiendo, revisará los comprobantes, que se hayan pagado medios de pago habilitado, que se haya retenido el IVA, que el proveedor sea confiable, etcétera, etcétera. Si yo transfiero el crédito, además voy a agregar un anexo por cada sesionario a quien yo le estoy vendiendo, que tiene que estar certificado por escribano. Los exportadores de servicios, además de todo esto, van a aportar las facturas de exportación, el contrato que si es que tienen, traducido y legalizado o en español, y los comprobantes de liquidación de divisas. Así se ve el formulario. Este es un ejemplo de informe. Básicamente, la gran parte de la solicitud depende del contador, ya sea que lo armen ustedes y el contador solamente lo revise o el contador lo arme junto con ustedes. Es esencial, digamos, porque va a ser el que opina respecto de la veracidad de lo que se esté solicitando. A modo de resumen, y para no quitarle tiempo a lo que es reintegro y a las preguntas, lo que es recupero de IVA es el trámite para quienes exportan bienes o servicios puedan consumir el saldo a favor de IVA que le provoca la actividad exportadora. ¿Cómo puedo yo maximizar esa devolución? Primero, cumpliendo con los requisitos para que el trámite sea admitido y aprobado.
Segundo, eligiendo el mejor método de asignación que maximice el IVA. Dijimos, exportador de granos tiene que vincular, digamos, las toneladas que exportó. Si solamente solicita las toneladas que terminó exportando y no solicita ni la merma ni las pérdidas, pues irá perdiendo IVA en el camino. Un fabricante de bienes tendrá que ver cuál es el mejor método para asignar, digamos, los créditos fiscales vinculados a los insumos que necesita. Y clave que estuvimos viendo en función de las respuestas que dieron es elijo el mejor destino que a mí que más me convenga para consumir ese saldo. Soy pagador de otros impuestos nacionales, pido la acreditación para consumir el saldo, lo consumo desde el momento que pido la acreditación. Porque, claro, desde el momento que pido el recupero y se haya admitido. No puedo esperar a que el fisco me devuelva lo que yo pedí, porque no puedo esperar simplemente que pase el tiempo hasta que cobre. Busco transferírselo a un tercero, que puede ser proveedor, que cancelo, digamos, las facturas eh, que le estoy debiendo, o puede ser no proveedor y cuando le transfiera me va a pagar, digamos, vía transferencia lo que yo le transferí. Siempre hay que buscar, digamos, la mejor manera de consumir. Ahora sí abro el espacio de preguntas. Primero voy a leer las que hicieron en el sector de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas en el sector de preguntas y respuestas, repasaré el chat y seguiremos con el segundo tema de hoy. María Laura, ¿van a compartir la presentación y la grabación? Es, Sí, Víctor, ahí o sea, detallamos en el chat el chat. y la presentación se estará enviando luego de contestar el link de encuesta y también que esta charla estará subida a nuestro canal de Exportar TV. Les comentamos también que la semana pasada Víctor realizó una charla también sobre beneficios impositivos que ya está subida en nuestro canal de Exportar TV y esta charla se va a estar subiendo la semana que viene. Perfecto, gracias, Carmela, por la aclaración. En el chat no veo preguntas. María Elena López nos pregunta, ¿cómo opera el recupero de IVA en caso de una importación temporaria? Si vos importaste temporariamente algo, quiere decir que no pagaste tributos por esa importación, es decir, que no ingresaste el IVA. Si esa importación temporaria, lo que hayas importado, después vos lo transformás y lo incorporás a el bien exportado, por un lado no vas a tener IVA a recuperar porque no pagaste IVA en la import temporaria. Em, por el otro lado, lo que vas a hacer es restarte, digamos, del valor FOB exportado el valor de las importaciones temporales. Te afecta, digamos, en lo que es el coeficiente, pero no te afecta de otra manera en lo que es el recupero. A los que no ven el formulario, se lo van a enviar una vez finalizada o llegando al cierre de la charla. Pa- Pablo Rodríguez pregunta si hay una información respecto al retraso de los pagos. La realidad es que los pagos dependen de la caja de Arca. En enero pagó 2 veces, en febrero no pagó a nadie, ya sea pyme o sea pyme. En marzo hubo pagos tanto a pymes como a no pymes, pero la realidad es que viene bastante atrasado. Si nadie tiene ninguna otra pregunta respecto de recupero de IVA, pasamos al segundo tema, que son los reintegros. Ahí me entró una. Jessica nos está consultando cómo afecta la solicitud la incorporación de proveedores que no están en el registro de APOC o fueron incluidos recientemente. Me imagino que te referís a que sí están en el registro APOC o que fueron incluidos recientemente. A ver, vos cuando solicitas el recupero, dentro de todos los controles eh, a efectuar, uno de los controles a verificar que el proveedor no esté en APOC. El proveedor en su momento no estuvo en APOC, pediste la devolución, te la aprobaron. X meses después, o años inclusive, ese proveedor es
identificado como APOC. Eventualmente te van a hacer una fiscalización, porque al margen de que pediste la devolución, también te lo computas en la DJ de IVA, si te hace fiscalizan. Y dentro de lo que es la discusión, no podés demostrar que la operación fue real y que el proveedor, por más que sea calificado POC, APOC, no fue APOC en operaciones que tuvo con ustedes. Si no puedes demostrar eso, te van a hacer rectificar la DJ de IVA, realizar el crédito fiscal o no. Si ya pediste la devolución y te lo devolvieron, lo que vas a tener que hacer es reintegrar el crédito devuelto. Siempre y cuando no puedas demostrar que la operación existió, o sea, ya sea en la vía administrativa o posteriormente en la vía judicial yendo a la justicia. No sé si respondí tu pregunta, Jessica, si no, avísame y volvemos a hacer. Si fue incluido antes, lo más lógico es en la medida que puedas solicitar otros créditos, solicitar los créditos de otro proveedor y no de ese. Brenda Salazar nos consulta, ¿la gestión se hace toda por Arca? Se hace todo a través de Arca. Sí. Siguiendo con el tema de las facturas a POC, Jessica vuelve a consultar si hay alguna sanción por incluirlos. En la medida que vos después reintegres el impuesto más los intereses y no te no sea algo que pueda calificar como penal tributaria, no, solamente tenés que salir a devolver el crédito fiscal más los intereses desde la fecha en que eh, te devolvieron. María Laura, todavía no hice ninguna exportación de servicios. Estamos en tratativas con una empresa. Si hacemos esa primera exportación y luego queremos comprar un vehículo para la empresa, ¿podemos hacer la compensación de IVA? A ver, si vos exportás, no generás débito fiscal. Si vos comprás, generás crédito fiscal. La compra del vehículo, si en la medida que esté vinculado a la operación, al margen de que, o sea, no voy a decir si el crédito es computable o no computable, vamos a suponer que el vehículo del que estamos hablando es crédito computable. Eh, en la medida que lo puedas vincular con la exportación, lo puedes llegar a solicitar. Si no lo puedes vincular con la exportación, digamos que no se puede solicitar y te va a quedar en la declaración jurada para compensarse contra el mercado local o te va a quedar ahí si no tenés mercado local. Mariana consulta, ¿hay alguna resolución que le dé un plazo a Arca para devolver el recupero IVA teniendo en cuenta que ya cuento con la resolución? No. Eh, hay dos cuestiones. Hay plazos para emita la resolución, que la norma habla de 15 días hábiles, que no necesariamente se cumplen, a veces se cumplen, a veces no. Luego, una vez ya aprobado, están los plazos de la ley de procedimientos fiscales. En la medida que no cobres y la demora sea irrazonable, lo que se puede hacer es solicitar un pronto despacho solicitando que te lo devuelvan. Pero no hay un plazo, digamos, depende mucho de lo que es la caja de Arca. Voy a la pregunta de Ramón en el chat. Víctor, en la hipo temporaria hay insumos locales, ese IVA se puede recuperar, por ejemplo, exporto ollas, el disco de aluminio es temporal. La caja packaging es fabricada localmente. Ahí lo que tenés son dos cuestiones. Uno, estás importando temporalmente un insumo para después transformarlo y exportarlo. Y segundo, tenés insumos locales que tienen IVA. Si todo hace la exportación, lo que es el insumo local que tiene IVA, puedes pedir la devolución. Valeria, en el sector de preguntas
y respuestas consulta. Entre la presentación de la solicitud y la aprobación del trámite, ¿cuál es la demora? Dependiendo, o sea, cada trámite va a una región, cada región puede tener X cantidad de trámites, algunas son más expeditivas que otras, el plazo legal son 15 días hábiles. Se puede cumplir o no, a veces salen antes, si sos un exportador recurrente y tenés eh, una relación recurrente con la agencia, pues todos los meses, seguramente te lo aprueben dentro de los plazos. Si es la primera exportación, no va a ser aprobada tan rápido, digamos, pero normalmente una exportación de bienes dentro del mes siguiente tiene que estar aprobada la resolución. Hay agencias que no lo cumplen. Y en lo que es exportación de servicios, lo mismo. Por ahí algunas están demorando 2 meses para aprobar la solicitud y luego a eso se le suma el plazo de cobro. Bueno, sigue, paso al siguiente tema para no demorarlo. Y si quieren seguir haciendo preguntas, las vamos viendo. Siguiente tema vinculado a exportadores, en este caso es exportadores de bienes, apreté sin querer, perdón, es el reintegro de exportación. Esto aplica solamente para los exportadores de bienes, es un régimen que busca estimular las exportaciones, a través del cual restituyen total o parcialmente, digamos, los importes que se pagaron en concepto de tributos interiores de la mercadería que se exportó. Dijimos, Argentina adopta el país el criterio de país de destino. Para aplicar este principio hay básicamente dos formas, que es no grabar las exportaciones o si las grabo devuelvo el impuesto con el cual quedó alcanzado. Es un estímulo que consiste básicamente en la devolución de un porcentaje calculado sobre el valor FOB de la mercadería, neto de los insumos importados de manera directa por el exportador, porque no, sobre eso no habría pagado tributo, ¿no? Obviamente el objetivo es estimular las exportaciones en base al principio general de tributación de país de destino. Las alícuotas vigentes van del 0 al 8,5. Cuanto más industrializado es el bien que estoy exportando, más cerca del 8,5. Cuanto más primario es el bien, más cerca del 0%. Por ejemplo, si exporto maíz, si el maíz es flint o plata, el reintegro es 0. Si es maíz pisingallo, que se lo fue choclo, todos lo deben saber eso, el reintegro es del 1%. Si exporto aceite de girasol, el reintegro es 0,75. Si exporto tractores, el reintegro es el 7%, y si exporto heladeras, el reintegro es del 8%. Más industrial el bien, más alto el reintegro. Para que yo cobre, y ahí vamos a ver si respondemos ahí a tu consulta, para el cobro de los reintegros tengo que cumplir determinados requisitos que pueden dividirse en impositivos, aduaneros o cambiarios. ¿Cuáles son los requisitos impositivos? Que nada tienen que ver con las exportaciones. No tener ningún incumplimiento fiscal, es haber presentado todas las expresiones juradas y no tener deuda, o sea, pagado lo que corresponda. Obviamente tener un CBU declarado para el cobro de los reintegros. En cuanto a los requisitos aduaneros, habilitado en el registro de exportadores e importadores, yo no estoy habilitado, tampoco puedo exportar. Cuestiones que dependen de mi despachante o proveedor de digitalización aduanera elegido, que es digitalizar toda la documentación, ya sea el embarque, si hay post-embarque, el post-embarque, la factura relacionada y todo lo que haya que digitalizar dependiendo de lo que se esté exportando. Haber abonado de corresponder los derechos de exportación, si las que estoy exportando a su vez tengo que pagar derechos, los tengo que haber abonado para que me habiliten la devolución del reintegro. Y haber realizado el cierre de documento, que es cuando se afecta las facturas al permiso de embarque, dependiendo cómo exporte. Si primero emito el permiso, después emito la factura, tengo que vincular esta factura a ese permiso, o al revés, si primero emito la factura y después emito el embarque, tengo que relacionar la factura con el permiso. Hasta tanto yo no haga el cierre del documento, que es una vez que informo que ya no voy a emitir más facturas vinculadas a ese permiso, una vez que hago eso, recién ahí se va a habilitar deshabilitar ese bloqueo. Y requisitos cambiarios, tengo que haber liquidado la divisa de ese permiso, es decir, puedo tener 10 permisos. Liquidé 9, esos 9 los puedo cobrar,
El que no liquide no, a diferencia de lo que es el recupero de IVA, que un incumplimiento me bloquea toda la devolución. Y en caso de corresponder haber cumplido con el relevamiento de activos y pasivos externos, conocido como comunicación 6401, que es una declaración jurada que se hace a través del Banco Central. Cumplidos los requisitos, el reintegro tiene tres estados. Siempre van a ser observados, que es cuando no cumplí ninguno de los requisitos y si entran al servicio de aduana van a ver que tiene todos los puntitos grises. En este ejemplo solamente se digitalizó el legajo, es decir, se subió el permiso en embarque, se subió la factura y quedó con el puntito verde, el resto todavía no se cumplieron. Siempre van a ser bloqueados o observados porque no se hicieron todavía los pasos necesarios. Una vez que se van cumpliendo los pasos necesarios, el reintegro pasa a autorizar, cuando ya se hizo el cierre del permiso, se liquidaron las divisas, de corresponder se abonaron los derechos, se digitalizó el legajo, lo único que va a quedar es que hacer los controles impositivos, que son que no haya ningún incumplimiento formal ya sea por falta de presentación de declaración jurada o por falta de pago. Una vez que se superan esos controles, el reintegro pasa a devolución generada y una vez que pasa a devolución generada pasa a la caja de arca y de vuelta depende de los pasos de cobro, ¿no? ¿Cómo se pueden cobrar los reintegros? Vía pago en CBU, en la medida que yo no tenga deudas ni impositivas previsionales o aduaneras. Si yo tuviera deudas, me va a aparecer un mensaje en cuenta en domicilio fiscal electrónico, perdón, que dice que usted puede hacer una devolución, pero no puede ser cancelada porque registra deuda fiscal exigible. Lo puedo usar para compensar deudas también, a través de lo que se conoce como disposición de créditos aduaneros. Y aquellos exportadores que hayan exportado menos de 2 millones de dólares en el año anterior pueden pedir adicionalmente la compensación de deudas futuras, no necesariamente tengan que estar exigibles. A diferencia del resto que tiene que esperar que la deuda venza para poder pedir que se compense. ¿Cómo se puede maximizar este beneficio? Perdón que estoy yendo rápido, pero nos quedamos sin tiempo para las preguntas. Obviamente, contando con certificado MIPYME van a tener prioridad para el cobro, verificar los cumplimientos formales, no tener deuda, ni líquida ni exigible, no tener deudas eh, por incumplimientos formales, ya sea falta de presentación, y cumplir obviamente con todos los requisitos, ya sean aduaneros, bancarios o impositivos. Esto se hace permiso por permiso, digamos. El seguimiento, una gestión activa del exportador implicaría revisar justamente que esté cumpliendo con todos los requisitos. Vamos a ver las preguntas y respuestas. Perdón nuevamente por ir demasiado rápido, pero no me estaba dando el tiempo para ver los dos temas. Pueden seguir haciendo preguntas si quieren de reintegros o de recuperos y las responderemos. Nos alcance el tiempo. Ahora sí, Darío. Darío consulta. No puedo cobrar los reintegros. En Arca no me dieron respuesta, solo que genere una nota de descargo. Y dentro de las operaciones no me di cuenta dónde está el error. Bueno, hay un servicio de Arca que se llama MOA Reingeniería, donde vos podés ver el estado de cada uno de los reintegros. Eh, y vas a verlo, digamos, como las pantallitas estas que estamos viendo acá. Eh, Vos ingresás a MOA Reingeniería, hay un sector donde puedes ver, digamos, beneficios de exportación eh, o bloqueos operativos en cualquiera de los dos subservicios. Vos ingresaste el número de permiso y puedes ver este estado. Si no tenés todos los puntitos verdes como se ve en la pantalla, es porque te está faltando algo. Por ejemplo, algo común puede ser llegar a hacer el cierre de permiso de embarque. Vos tenés que ingresar a un servicio y informar que ya no vas a facturar más a ese permiso para que te lo desbloquee. O la digitalización del legajo, por ahí tu proveedor, tu despachante o el proveedor de digitalización aduanera se olvidó de subir algo. Por ejemplo, eh, generalmente vos podés ver si tenés todo verde y quedó bloqueado, o sea que no pasó a devolución generada, ahí ya habría que verlo, digamos, directamente en aduana a ver cuál es el motivo por el cual no te los desbloquean.
Espero haberte respondido, Darío. Giovanna, un permiso en gestión de cobro, ¿se puede cobrar igual? Em, vos ahí, lo que estoy entendiendo es que vos hiciste una exportación que no estás cobrando, vencido el plazo, iniciaste una gestión de cobro, o sea, envío una carta de documento al importador o lo que fuere, para poder extender, digamos, ese plazo. Si vos eso se lo aportas al tu banco de seguimiento, debería levantarte lo que es el incumplimiento, no te bloquearía lo que son los recuperos. Lo que es el reintegro, tenés que acreditar que se haya cobrado, con lo cual entiendo que no lo cobrarías hasta tanto no acredites el cobro, o bien que va a ser un incobrable y nunca lo vas a cobrar, pero digamos, a medida que esté hecha la gestión, no te va a figurar acá en verde, digamos, lo que son decretos 661, porque todavía no lo cobraste, así que si no lo se te libera, no lo entiendo yo que no lo vas a poder cobrar. María hace la siguiente pregunta. Tengo el caso de un responsable inscrito porque desde el año 2008 al 2013 tuvo deuda fiscal. Cuento con un documento que ARCA informa que la deuda está prescripta y que no cuenta con deuda exigible. Lo subí a través del sitio a Reintegro, fui personalmente a ARCA, a la agencia del sector de recaudación, fui a aduana, envié un mail a Reintegro, a Sabana, informa a través del SIGNEA que es la deuda que ellos continúan vigente. El bucle entre los organismos llevó un año. Bueno, ya es más que una consulta, creo que era una catarsis la que hizo María y me la leí toda. Em, Tomás, ¿qué parámetro utiliza para definir qué tan industrializado es el producto a la hora de otorgar el porcentaje de reintegro? El ejemplo, el aceite de maíz puede tener más procesos, uso de insumos y utilización de equipos industriales que el proceso de ensamble de electrodomésticos. A ver, lo que es reintegros y derechos también no solo responde a la industrialización del bien, sino a políticas de comercio exterior que fije el fisco. Lo que puedes ver es a través del BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior, ingresando a la posición arancelaria donde califica el bien, ver cuál es el reintegro. Pero generalmente el reintegro también puede llegar a variar en cuestiones de política económica fijadas por la administración de turno. Y ahora sí, se la pregunta a María, ¿cómo debería levantarse el bucle entre aduana y arca? Y el que tiene que solucionarlo es arca, perdón, es aduana, tenés que ir a aduana eh, a ver cuál es el motivo que te está bloqueando los reintegros. Bueno, si no hay más preguntas, igualmente tienen los datos de contacto, tanto los míos como los de la agencia, para contactarse a futuro. Le dejo el cierre a Carmela y les agradezco a todos por la participación. Víctor, muchas gracias por tu presentación del día de hoy y gracias a todos una vez más por estar del otro lado. En el chat les dejamos el link de encuesta para que lo puedan completar y poder recibir el material del día de hoy. Tienen nuestro contacto también por cualquier otra consulta y recuerden que esta capacitación va a estar subida en nuestro canal de Exportar TV. Así que les agradecemos a todos por estar una vez más y Víctor, gracias por esta charla y por todas las anteriores también que fueron un éxito. Gracias y que tengan buen día. Gracias a todos por participar, espero haber sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.